Con un fuerte amén. Primera de Pedro 2:6, hermanos, que dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y en él, que crea en él, no será avergonzado. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermanos. Hablando, hermanos, en sí, esta palabra que nos toca, hemos estado pegando el lugar de santidad, hermanos, de perseverancia en las cosas de Dios, conociendo que en la vida el mundo nos quiere sacar de sí, nos quiere descarrilar de las cosas que valen la pena, amén, que son para siempre. Usted mira esta construcción, hermanos, por más fuerte que sea y más grande que sea la construcción, este edificio va a caer. Le da suficiente tiempo y va a caer. Amén. Un día ya no va a ser suficiente fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo que está hecho en este mundo está hecho temporal. ¿Quién dice amén? Everything that is done in this world is temporary. You build a building and it'll collapse. Give it enough time and it'll collapse. It'll come down. It doesn't matter how strong it is. It's designed to fail. It's designed to go away. Todo lo que está en este mundo está diseñado ¿para qué? Para que se deshaga, hermanos. Así es el ciclo de la vida. Amén. Hay un principio, hay un intermedio y hay un fin. Y en todo esto, hermanos, nosotros tenemos que alimentarnos de lo eterno, porque lo eterno es lo que permanece para siempre. ¿Quién dice amén? En los tiempos que la Escritura se estaba hablando esta palabra, hermanos, ya no están de pie. Amén. Hay unos que sí han durado mucho tiempo, pero la mayoría de ellos han colapsado. Y en sí, hermanos, nomás se mira un esquinero, o a lo mejor, o se mira que hubo ahí un castillo. Hasta los castillos más fuertes se mira que era un castillo, pero no están formados ya como una estructura donde podemos refugiarnos. Ya en sí ha llegado el punto que se deteriora todo, hermanos. Lo que son los aires, los vientos, lo que es los estremecimientos, como hemos estado escuchando que ha habido esos temblores que han estremecido México, y en sí las estructuras, por más fuertes, se empiezan a craquear, empiezan a ver esas cuarteaduras, porque todo es diseñado temporalmente. Y todo esto, hermanos, nos indica que todo lo que háganos aquí, todo lo que nos esforcemos aquí, ¿quién dice amén? Un día va a regresar de donde vino. ¿Quién dice amén? El mismo hombre construido de tierra y regresa a la tierra. Nosotros como humanos los ponemos en una caja, amén. Pero si usted deja un cuerpo ahí en la tierra lo vuelve a tomar como ella. ¿Quién dice amén? Porque de ahí venimos. Todo esto es temporal, pero gracias a Dios que usted está aquí, hermanos, en la casa de Dios, y usted estando aquí en la casa de Dios es que usted está buscando algo eterno, algo que persevera para siempre. Lo que esta Escritura ha llegado a estos momentos, los escritores, todo aquello que estaban en el pasado, no están en este mundo todavía, pero sí está el trabajo de ellos, está aquí. ¿Quién dice amén? Está en la Biblia, está en la palabra. Traspasado el tiempo. ¿Por qué? Porque están trabajando en lo eterno. ¿Quién dice amén? Han puesto lo más importante en sus vidas, enfocados en algo que persevera, no solamente temporal, pero para siempre, hermanos. Y dice la palabra que en sí todo pasará menos la palabra de Dios. Todo traspasará a donde vino, hermanos, y podrá ser reciclado por el mundo, pero así la palabra sigue viviendo. ¿Quién dice amén? Y en estos momentos, hermanos, vamos a poder nosotros aprender un poco, hermanos, poco o mucho, de lo que significa el significado de Sión en la Biblia. En la antigua palabra hebrea, hermanos,
se significa, hermanos, una fortaleza, hermanos, conocida Jerusalén. Una fortaleza conocida como la ciudad de David, hermanos. 3 lugares se hablan, hermanos, de Sión, que significa, hermanos, algo personal, algo culto, algo fuerte y inmenso, como la ciudad de David, hermanos, como le decía el antiguo, la ciudad Jerusalén misma, la morada de Dios, o una área específica. ¿Cuál es el significado de Sión en la Biblia, hermanos? Viendo la antigua palabra, hermanos, nos lleva, hermanos, a poder entender un poco, hermanos, que Sión es algo especial en cada persona. Amén. David construyó una ciudad, dedicó la ciudad para Dios. ¿Quién dice amén? Salomón construyó un templo, algo especial para Dios. Sión. Todo el hombre quería llegar a la presencia de Dios. Todo hombre quería llegar a la intimidad con Dios. ¿Quién dice amén? De llegar al conocimiento de la palabra. Moisés conocía bien esto, hermanos, porque cuando se instruyó en lo que era el estar cerca de Dios, se apartaba, y cuando tenía algo especial que hablar con Dios, se iba a la montaña. ¿Quién dice amén? Y dice que de lejos se miraba algo tremendo, pero él estaba en la presencia de Dios. Y dice que tanto era el estar en la presencia de Dios, que cuando él bajaba, dice que había un vislumbre en él, él la resplandecía. ¿Quién dice amén? De lo tan cerca que estaba de la presencia de Dios. Ahora, no cualquier hombre en el Antiguo Testamento podía llegar a eso, hermanos. Eran hombres escogidos, hermanos, para llegar a ese lugar. En el lugar del tabernáculo, hermanos, había ciertos lugares y cierto proceso para poder entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo, a llegar a la intimidad. El Sión es en sí, en cada persona, es el llamamiento de Dios que nos lleva a la santidad. La relación que nos lleva a la santidad con Dios. Personalmente trabaja con cada uno de nosotros un poco diferente, pero el resultado es el mismo. ¿Quién dice amén? Aunque trabaja diferente con cada quien, es el mismo resultado. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, es el mismo resultado. Redargüimiento. Y ahora, eso es lo que nos impulsa a nosotros como hijos y padres a querer lo mejor para nuestros hijos, porque sabemos que si ellos tienen este favor de Dios, o tienen el cuidado de Dios, Dios se encarga de traerlos a la salvación, como siempre lo ha hecho en lo antiguo, hermanos. El Señor estaba siempre regresándolos: vente conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Amén. Y eso es lo que, aunque el pueblo de Dios se extraviaba en ciertas cosas, Dios siempre quería regresarlos al lugar. En sí, hermanos, él significa, hermanos, Sión, montaña también, para los gobiernos o las naciones. En algo secular, hermanos, Sión significa montaña. Y por eso les digo, hermanos, que en sí Moisés subía a la montaña, subía al Sión, a ese lugar, hermanos, donde estaba la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios. No significa que Dios no está en todos lugares, es que era un lugar específico para lo que Dios estaba haciendo con Moisés. También lo vemos, hermanos, a través del llamamiento de él. Quien dice, le pide quitarse sus sandalias. ¿Por qué? Ese lugar era santo, que en sí estaba la presencia de Dios en ese lugar. Dice, hermanos, en Isaías 30:29, Isaías 30:29, vosotros tendréis cántico como de noche en que celebra la Pascua, y la alegría de corazón, como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, a la
frente de Israel. Aquí, hermanos, Isaías lo define exactamente para que la gente entienda de lo que se está hablando. El lugar es alto, el lugar especial, es el lugar apartado. ¿Quién dice amén? Para que tú y Dios tengan esa comunicación. Cuando Jacob tuvo el encuentro con Dios, hermanos, acuérdese que todos se fueron y se quedó él en la orilla del río. Amén. Significa algo especial, un momento especial con Dios, un lugar donde tú y Dios solamente platican. ¿Quién dice amén? Sión significa un nivel de comunicación con Dios. Aquí lo dice, como te digo, Isaías, directamente la palabra nos dice monte de Jehová, la presencia del Señor, al propósito de la comunicación con Dios intensa, donde puede resplandecer el Señor en nuestras vidas. Sión, hermanos, se refiere a 3 lugares, hermanos, que en nuestras vidas, hermanos, que podemos nosotros, en estas áreas antiguas de Jerusalén, hermanos, la ciudad de Jerusalén misma, y donde mora la presencia de Dios. En los viejos testamentos, hermanos, vamos a ver dónde dice, hermanos, las referencias bíblicas, dónde se encuentra Sión, hermanos, que es, hermanos, en segunda de Samuel 5:7, segunda de Samuel 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Fortaleza. ¿Quién dice amén? Ahora, una descripción de Sión o lo que es, hermanos, el don de Sión es fortaleza. David sabía y conocía que si tenía el favor de Dios en sí, hermanos, él tenía la fortaleza, y la ciudad de David estaba fortalecida no por David, es por el Sión de Dios que había en ese lugar, el favor de Dios en ese lugar. La relación que David tenía a través de la alabanza, porque era un hombre que le encantaba la alabanza y le cantaba el baile, le cantaba la danza al Señor, hermanos. Él, hermanos, tenía esa relación con Dios. Un hombre que toca instrumento tiene una relación a través del don de Dios de instrumento. Otro hombre que es misionero, de ir a levantar estructuras, ir a ayudar al necesitado, tiene una relación con Dios íntimamente a través del llamado que tiene. Un hombre que le gusta, hermanos, limpiar la iglesia o hacer servicio o mantenimiento en la iglesia, Dios tiene algo especial, tiene un Sión a través del llamado especial de Dios. ¿Quién dice amén? Y es a través de eso que nosotros podemos entender que Sión es en nuestras vidas. Para David era fortaleza, era el escudo, era ese momento de donde podía él refugiarse en los momentos difíciles, porque ser un líder no es fácil, hermano. Desesperado. Si hay alguien que te comprende, hermano mío, si hay alguien que puede sentirlo, que ha sentido lo que tú has sentido carnalmente, dejando a Jesús que lo ha hecho posible en la cruz, hermanos, es David, porque ese hombre se pudo expresar en pluma. Pudo poner su expresión sabiendo que, ay Señor, me siento que me derrotan, me siento que me estoy cayendo, siento que ya me desvanezco delante de mi enemigo, pero sé que tú eres mi fortaleza. Regresaba a su Sión, regresaba a su confianza, regresaba a su llamado. Sabía que su corazón alabando iba a poder tomar el favor de Dios. Y hay muchos dones a través del hombre. Hay muchos dones que Dios da a través de la relación con Dios. Dice la palabra aquí, hermanos, como les decía, muchos salmos que son a través de David y Salomón, hermanos, mencionan Sión como monte santo, hermanos. En Salmos 2:6, hermanos, dice, Salmos 2:6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión,
mi santo monte. Dicen, sí, hermanos, expresando que su confianza, su liderazgo, lo que él tenía delante de él, lo había puesto ¿en qué? En la comunicación íntima con Dios. La comunicación íntima con Dios. En Salmos 9:11, hermanos, lo menciona. Dice, canta a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras. Cantar a Jehová que habita en ¿dónde? Aquí Sión, hermano, nos habla que es la presencia de Dios. Amén. Nos indica así, un lugar apartado, y ese lugar apartado tiene que la intimidad y la presencia donde mora Dios, hermanos. ¿Quién dice amén? Llegando a ese lugar especialmente. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué viene usted? Abre su puerta de su casa. Bueno, pues se cambia y hace el proceso. Abre la puerta de su casa, llega a su carro, prende su carro, llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere encontrar algo íntimo con Dios. ¿Quién dice amén? Quiere una relación con Dios. Quiere restablecer algo o crecer en algo mejor que Dios tiene para nosotros. La fe lo ha traído a este lugar y el conocimiento que usted tiene lo ha impulsado a llegar a este lugar. Ahora Dios nos habla, monte, lugar especial, apartado. Nos habla Sión, hermanos, públicamente, hermanos. Nos habla, hermanos, que Él está en ese lugar especial. Salmos 9:14 dice, hermanos, para que cuente yo todas las obras y las puertas de la hija de Sión. Me gozaré en tu salvación. Hermanos míos, aquí cuando dice el Salmo y dice las hijas de Sión, está hablando de la misericordia y lo que es la ternura del corazón de Dios contra su pueblo cuando está afligido. En sí, como le vuelvo a decir, aquí el Salmo, sabía David, hermanos, cómo poder refugiarse en su aflicción, en su necesidad, en lo que él necesitaba. Buscaba entrar a ese lugar santo, donde podría él refugiarse, donde podía sentirse seguro, donde nadie estaba ahí en ese lugar más que Dios y él. ¿Quién dice amén? Dios hoy nos está hablando en sí de una intimidad. Es bueno a tomarlo la alabanza del pueblo, pero es bueno tener fuera de aquí un lugar donde encuentras y hablas con Dios. Amén. Es importante, es esencial tener esa comunicación, eso especial. A lo mejor te pones música cristiana que alaba a Dios, cierra tus ojos y empiezas a meditar, empiezas a hablar con el Señor. Hay un tiempo, la meditación es buena, dice la palabra que medítenos de día y de noche en la palabra. ¿Quién dice amén? Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, hallamos y sanamos nuestro espíritu. Y eso es lo que David hacía. Él agarraba su arpa y empezaba, y dentro de él estaba entrando a la transición espiritual hacia Dios. Por eso él se despegaba de su carne, de su aflicción, de su coraje, de su enojo, de todo eso, y hallaba su lugar espiritual. El lugar oculto, subía a la montaña. Con esa canción él llegaba a lo alto. ¿Quién dice amén? En la meditación con Dios, en la meditación y buscando desprendernos de la carne. ¿Quién dice amén? El mundo lo usa, hermanos, para muchas cosas. ¿Quién dice amén? Hasta si usted va con un psicólogo, le dice, necesitas meditación en ciertas cosas, en lo bueno, no pienses en lo malo. ¿Quién dice amén? En el Señor se puede alcanzar lo que es el Sión, lo que es la intimidad fuerte con Dios, a través de este acto, hermanos. En el Nuevo Testamento, hermanos,
En el Antiguo Testamento la palabra Sión también se encuentra en Lamentaciones, en Jeremías y Mequías, hermanos. Isaías también lo llama, hermanos, como fuerte, como una fortaleza, hermanos. Dice aquí en Isaías 4:3, se llevará ofrendas al monte de Sión en el lugar del nombre del Señor Todopoderoso. Todopoderoso, fortaleza, bendición. Isaías 18:17 también nos habla, hermanos, de fortalezas y poder. Isaías 4:3, hermanos, nos habla, hermanos, de la llamadura a los hombres y mujeres de Dios a la santidad. Amén. La meditación en el Señor, el Sión, el compartimiento en el Señor nos lleva a la santidad. Nos aparta, nos cubre. Nos dice aquí, hermanos, en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, hermanos, Mateo, hermanos, Juan y Pablo, nos habla, hermanos, en sí de Sión también. En Romanos 9:33, el Sión, una piedra que hace traspasar a los hombres y una roca que hace caer, y el que cae en él nunca será avergonzado. Romanos 9:33 lo llama como una piedra, algo sólido, algo hecho para construir, una piedra sólida. Y dice, hermanos, algo que puede hacer reaccionar al hombre. Dice, si cae en ella, hacer caer en ella, no será avergonzado, hermanos. Dice en 1 de Pedro 2:6, hermanos, dice ahí, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Nos preguntamos, ¿cómo podemos llegar al Sión en este momento? ¿Cómo podemos llegar nosotros a tener ese Sión en nuestras vidas? ¿Cómo podemos tener eso en nuestras vidas? El Sión, la relación íntima con Dios. ¿Cómo podemos? Aquí el Señor nos habla, hermanos, que hay una piedra. En Romanos 33, como le decía, una piedra, hermanos, que podemos tomar. Y esa piedra, hermanos, se llama Jesucristo nuestro Señor. Dice, hermanos, la principal piedra del ángulo. Dice, hermanos, el que creyere en él no será avergonzado. El que ponga su fe en él no será avergonzado. El que cayera en él y reposara en él no será avergonzado. Él es una piedra sólida que no puede ser movida. Y dice la palabra que cualquier casa que está hecha en piedra sólida, no importa lo que venga, estará de pie todavía después de las tormentas y los vientos. ¿Quién dice amén? ¿Qué es lo principal? Es Jesucristo, hermanos. En sí, hermanos, cuando la piedra angular, yo quiero que usted pueda ver esto. Cuando usted construye una casa, si usted tiene un plano, para empezar el plano, hermanos, para empezar la construcción, usted necesita un punto de referencia. Amén. ¿Quién ha escuadrado antes? Amén. Es el hermano. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Y dice, ¿dónde voy a empezar mi construcción? Y usted hace una medida de donde está su cerca. Amén. Y dice, aquí, 15 pies, voy a empezar. ¿Quién dice amén? De este punto es donde se empieza a nosotros lo que es el plano físico en la tierra. Y empieza a hacer sus puntos.
hace una marca y de aquí empieza a tener una relación. ¿Qué dice amén? Para que una casa esté cerrada, hermano, necesita puntos en cada lugar de su construcción. Si son 4 puntos, usted mide para acá. Amén. Usted mide para acá y hace otro punto de referencia siguiendo el punto principal. Usted pone otra marca en este lugar y pone otro punto de referencia y otro siguiendo para este lado y al final regresando al punto inicial. Todo esto, hermanos, regresa al punto donde empezamos. ¿Qué significa, hermanos? Que esa construcción, esa piedra angular, esa piedra de construcción que Dios tiene en nosotros, se llama Cristo Jesús. Para poder tener una relación de Seón con el Señor, empieza conociendo el lugar que se llama Jesucristo. ¿Quién dice amén? Para que antes que usted ponga su marca, hermanos, usted tiene que aprender en qué lugar está para poner su marca. Y esa marca, hermanos, lo va a guiar en cada paso de la construcción. Y Jesucristo siendo la marca de nuestras vidas, porque dice aquí el Señor, dice la palabra en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Yo soy el primero y soy el último. ¿Quién dice amén? El plano de Dios es siempre regresar a la salvación. Es regresar a dónde? De donde empezamos. ¿Quién dice amén? En sí, hermanos, hablando, vamos a dejar lo espiritual, pero hablando en lo secular, en los planes de este mundo temporal, hermanos, si usted hace una construcción y dice, yo voy a hacer dinero, quiero hacer dinero y me fundo en esto, y usted empieza a hacer un plan y todo eso debe de regresar, ¿qué? A ese lugar. ¿Quién dice amén? Jesucristo nuestro Señor dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Dice el Señor, en lo secular, en tu vida, en tu caminar, el Seón, en caminar en las cosas de este mundo, es siempre el principio, es Jesús. Porque no importa para dónde te lleve o qué sea la construcción, siempre regresa a la salvación. ¿Quién dice amén? Cuando construimos las cosas en base temporales, a lo mejor cuando regresan no va a estar ahí. ¿Quién dice amén? Porque es temporal. Pero Jesucristo siempre está ahí. Y lo que es el principio de la relación íntima con Dios es conociendo al Salvador, que es Cristo Jesús. Que diciendo que si yo soy tu principio y yo soy tu fin, dice, llegarás a la relación íntima con mi Padre. El que acepta y me tiene a mí en su corazón, también conoce a mi Padre, el que me conoce. ¿Quién dice amén? Esto el Señor nos está aplicando a la relación íntima de nuestro diario vivir y cómo caminar en las cosas de Dios. Empezando con la primera piedra, que es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tengo que hacer con Cristo Jesús? ¿Quién es Cristo Jesús? Si usted no conoce la historia, empiece a leer el libro de Juan. Puede empezar también en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hermanos. Estos son los evangelios y usted va a escuchar la palabra y lo que es la historia de Jesús otra vez y otra vez, hermanos. ¿Y por qué otra vez y otra vez? Porque en sí la repetición trae ¿qué? Va a poder memorizar y va a poder conocer más a nuestro Salvador. ¿Por qué nació? ¿Con qué propósito nació Jesús? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué hacía milagros? ¿Quién soy yo para Él? ¿Quién dice amén? Los fundamentos de Jesús en nuestras vidas crean la identidad del cristiano en nuestras vidas.
El conocer a Jesús crea en la identidad de que somos hijos de Dios y coherederos del reino de Dios. ¿Quién dice amén? El saber y conocer quién es Jesús nos lleva a la presencia del Sion del Señor. Estos pasajes nuevos están dirigidos a Jesucristo, están dirigidos a lo que es el propósito de Él con nosotros. Dice Juan 14:2, hermanos, y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Sion, hermanos, que nosotros anhelamos, que es la salvación eterna. Jesucristo dice: en mi casa de mi Padre hay mucho lugar. Muchas moradas hay. Hay mucho lugar en la casa de mi Padre. Pero yo tengo que ir al cielo porque yo soy la marca de donde empieza la casa de cada uno de ustedes. La morada, el lugar. ¿Quién dice amén? Los ángeles estaban, fíjese esto, los ángeles estaban nomás esperando que Jesucristo llegara. Traían sus herramientas, traían sus serruchos, traían su martillo, traían todo preparado. Y cuando vino Jesús y dijo: de aquí se empieza. ¿Quién dice amén? Él es, hermanos, la construcción angular que se nos espera allá en la morada. El nuevo Jerusalén está puesto Jesucristo, a través de Jesucristo. Todas las cosas, una ciudad nueva, un cielo nuevo y una ciudad nueva, hermanos. Todo, una tierra nueva, hermanos, donde Jesucristo ha marcado el tiempo a hacer las cosas nuevas, hermanos. We want something different in our lives. Queremos algo diferente en nuestras vidas. Queremos que no estar atorados en la misma rutina. Deje que Jesús marque su comienzo. Deje que Jesús marque el inicio de su construcción, para que siempre que usted pueda hacer sus proyectos, pueda hacer sus planes, pueda hacer, hermanos, su matrimonio. Si piensa casarse, si usted piensa hacer una familia, que sea Jesús el que funde el primer punto, hermanos, porque ya cuando tenga familia regresará para Jesús. ¿Quién dice amén? Todo empieza a través de Jesús. Everything revolves around Jesus. And a man and a woman that believes in salvation, the salvation of Jesus is always the first in any plan that comes. Siempre el fundamento general es la salvación de las almas y todos aquellos que están trabajando en esa construcción, hermanos. Dice que en la visión, hermanos, de los últimos tiempos, hermanos, en Apocalipsis, dice, hermanos, que está en el monte de Sión. Juan vio el monte de Sión, estaba el Cordero y los 144,000, hermanos. Apocalipsis 14:1, ahí nos dice la visión, hermanos, de en la presencia de Dios, de donde estaban, hermanos, los 144,000 más los redimidos por la sangre de Jesucristo. Así, hermanos, en Isaías 1:8, hermanos, porque el caminar y el estar en Dios no es fácil en este mundo, porque en un mundo que se está deteriorando, en un mundo que tu cuerpo ya no es lo mismo que estar joven, ¿quién dice amén? Necesitas que el conforte del Señor, que todo va a estar bien. La fortaleza, dice que los que están en Jehová, dice que renueva, hermano, las alas como el águila. ¿Quién dice amén? Dice que renueva las alas y dice que renueva las fuerzas como el ¿qué? Como el búfalo. Da las fuerzas del búfalo.
Dice que el Señor nos entrega lo necesario en los momentos. Porque cuando ya llegamos a tener una edad, hermanos, en sí, hermanos, necesitamos renovar nuestro plumaje. ¿Quién dice amén? Y si usted no sabe, la águila, llega un cierto momento que la águila, para renovar su plumaje, se va y se mete como en un lugar oculto, una cuevita, y dice que se despluma toda con su pico. Y dice que no solamente hace eso, hermanos, pero también rompe su pico para renovarlo de nuevo. Y dice que en el proceso de eso, hermanos, no come, no está bebiendo nada, y está clausurado el animalito ahí, esperando que el proceso pase. Pero por eso dice la palabra que él renueva. Pero para cuando él ya termina su proceso, tiene un plumaje nuevo y un pico nuevo, y tiene muchos años más que puede realizar en su vida. ¿Quién dice amén? Todos pasamos ese momento que necesitamos reconocer que es el Señor hablándonos al Sión, a buscarlo íntimamente, a buscarlo, a desplumarnos. ¿Quién dice amén? A estar un momento solamente con Él y tu presencia delante de Él. ¿Quién dice amén? Y dice que cuando salgas de ahí, hermano, vas a salir volando alto. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos, y nos habla de tal manera nuestro Padre. En esas aflicciones, hermanos, nos habla que las hijas de Sión, hermanos, que es a través del Espíritu Santo, esos momentos que el Espíritu Santo sientes el conforte de lo espiritual en tu vida cuando aclamas a Dios, cuando te infunde aliento, dice. Cuando te funde aliento el Espíritu, así lo llama Isaías 1:8, como la hija del pueblo de Dios, hablando de en sí. Cuando Dios se conmueve de corazón y mira tu aflicción, Dios responde a tu llamado. Dios está contigo, hermano mío. Así, hermanos, en Marcos 9:3, hermanos, habla de la transfiguración, hermanos. Y nos habla, hermanos, que en sí, hermanos, sube al monte Hermón, hermanos, sube a ese monte a poder buscar, hermanos, algo más allá de lo que ya tenía. La oración tenía un constante comunicado, pero en sí, hermanos, dice que en ese momento se transfiguró Jesucristo y llegó a la presencia de Dios. Y ahí encontró a Abraham, hermanos. Y dice, hermanos, que en sí, dice que cambió. Y los que fueron testigos de esto, hermanos, pudieron testificar de lo que hubo. Buscando Jesús la presencia, el Sión, el monte, lo oculto. Ahora, Él estaba acompañado, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos saber qué es la intimidad y la transformación. Dice, hermanos, que en ese momento se cubrió el lugar con una nube y se oyó una voz diciendo: este es mi Hijo. Hablando de Jesucristo. Escuchen las palabras y obedezcan sus palabras. La transfiguración nos da dirección. La transfiguración en nuestras vidas, buscando la intimidad con Dios, nos lleva a revelar las cosas que necesitamos tener en nuestras vidas, o la dirección o el plan de lo que Dios necesita que nosotros embarquemos. A través de eso, hermanos, y Jesucristo, nuestro Señor, nos enseña a través de lo que es a buscar la presencia y llegar a ese momento donde se separa la carne y lo espiritual queda en meditación con Dios. Estar dentro de la presencia de Dios.
Ahora, hermanos, en sí, hermanos, podemos ver el significado y podemos imaginarnos un poco la construcción de lo que es el Sión, hermanos, en nuestras vidas, que es Jesucristo caminando en lo espiritual, caminando en la guianza, en la salvación de Jesús, que nos trae a la victoria del proceso, hermanos, de nuestro diario vivir. Podemos ver que lo espiritual, hermanos, en la escritura temporal, en lo que es lo que está destinado para nosotros temporalmente, con lo espiritual, todo proyecto tiene un final de eternidad, hermanos. Cuando invertimos nuestro tiempo buscando la presencia de Dios, hermanos míos, en sí el Sión, hermanos, en nuestras vidas es un centro social como este, hermanos, una iglesia formada por personas fieles, hermanos, por medio de Cristo Jesús, buscando la presencia de Dios, hermanos, siguiendo, hermanos, literalmente buscando lo que es la fortaleza, hermanos, y el lugar de refugio en nuestras vidas, hermanos míos. Hay que buscar la presencia de Dios, hay que buscar a Jesucristo, conocerlo y llegar a la meditación con nuestro Padre. Lo que es el Sión, hermanos, es poder establecernos en lo que Dios, en corazón, lo que Dios tiene en nuestras vidas, hermanos míos. Así nos lleva, hermanos, a los cimientos de los templos, hermanos, es esa piedra angular de nuestras vidas que nos pueda guiar, hermanos, a estar en esos lugares de dificultad y siempre nos permanecemos de pie, hermanos. A través de la relación y el conocimiento de Jesús, hermanos, podemos ser dirigidos a la paz en el medio de la tormenta, a través del Sión, hermanos, de nuestras vidas, hermanos. Cuando en sí Jesucristo nos lleva en el proceso espiritual a poder separarnos de la carne, a estar llamados a ser santificados en su nombre, hermanos míos, nosotros podemos hallar la fortaleza y la fuerza para poder ejercer en las cosas espirituales y no las cosas temporales, hermanos míos. Y cuando nosotros sentimos opresión y sentimos, hermanos, esa confusión que quiere entrar a nuestras vidas y a nuestros hijos, podemos regresar y clamar a esa presencia de Sión a nuestras vidas, a tener, hermanos, el corazón de Dios en nuestras vidas para poder darnos la fortaleza en los momentos difíciles. Así como dice, hermanos, en Lucas 4:18, hermanos, que nosotros, bendito, podemos llegar a la aventuranza de estar completos en toda la actitud del Señor, como lo dicen en Lucas 6:20-35, hermanos. Podemos ser, hermanos, muestra de lo que es el evangelio, quebrando los corazones para ser redimidos por la sangre de Jesús, hermanos míos. En el centro, hermanos, de todo lo que es el Sión en nuestras vidas nos lleva a la comunidad que es del Señor, económica, física, y lo que el Señor quiere más es lo espiritual, hermanos míos, porque Dios quiere tener a su pueblo en su oído. Dios quiere tener esa relación con su pueblo. El Señor busca la intimidad con su pueblo, porque no solamente nos ama el Señor porque nos ha creado, porque Él, somos parte de Él y Él nos quiere cerca de su presencia, hermanos míos. Tenemos, hermanos, Cristo como piedra angular, ponerla en nuestras vidas y empezar nuestra construcción hacia el Sión espiritual del Señor, hermanos míos. En nuestras debilidades hay que poner la piedra angular, hermanos, para cuando nosotros nos sentimos vulnerables, cuando nosotros nos sentimos que a veces no hay esta esperanza, regresamos a la piedra angular que es Cristo Jesús. En el mundo haremos muchos planes, pero siempre regresando a nuestra roca que es Cristo Jesús, que nos puede levantar en los momentos de dificultades, donde nos da la deidad del Señor, que es el amor y la pasión por su pueblo. Tenemos que comprender que no podemos seguir pensando en la carne, no podemos seguir construyendo en la carne. Tenemos que empezar a construir en el Espíritu, y el Espíritu nos lleva a la salvación, y la salvación nos lleva al éxito. De lo que no se puede hacer en la carne se puede hacer en el Espíritu. Todo empieza con la piedra que es Cristo Jesús. The rock of your life is Jesus.
And when Jesus is your first marker of your plan, for sure you will have the victory and you will have your salvation. ¿Por qué el rico se pierde? Porque su primera piedra es el dinero. ¿Por qué el hombre que se pierde en su trabajo? ¿Por qué se pierde? Porque su primera marca es el trabajo. ¿Por qué se pierde el matrimonio? Porque la primera marca es nuestros esposa y esposo. ¿Quién dice amén? ¿Por qué se pierde? Amén. La comunicación con la familia, porque el marcador primero es la familia. ¿Quién dice amén? The first marker for everything is Jesus. It sounds kind of harsh, right? It's harsh. But the truth is that anything that is not set in Jesus is temporary. La verdad es, hermanos, así es la cruda realidad de este mundo. Cualquier cosa que no esté puesta en Cristo es temporal. Hoy, hermanos míos, yo les animo que mida y marque su primera piedra y la ponga con Jesús. ¿Qué es el Sión? ¿Qué es el primer paso de Sión? Jesucristo. Dice Jesús que Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas con nosotros. ¿Quién dice amén? Pero en todo eso siempre regresamos a Él. ¿Quién dice amén? Por eso dice el Señor, medita de noche y medita de día, cuando te levantas y cuando te acuestas. ¿Quién dice amén? Yo quiero que hoy, hermanos, usted cierre sus ojos. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Yo quiero que usted mire el principio de la fundación de su casa. I want you to put a land. Quiero que usted ponga un terreno delante de usted. Yo quiero que usted en ese terreno ponga una visión o un plan que usted quiera hacer ahí. No sé qué es lo que el Señor le ha sembrado en este año. Y a lo mejor no se ha realizado, a lo mejor no se ha puesto por hecho. Póngalo ahí, en ese terreno, póngalo. Ponga el plano ahí. Dice el Señor, de muchas maneras has tratado de llegar a esa meta. De muchas maneras has tratado de llegar a levantar o a construir o a empezar ese propósito, esa misión, ese ministerio, ese trabajo, esa relación con tu familia. Algo traes, dice el Señor, que no has podido hacer. Dice, quita tu marca. Quítese su marca, hermano. Quítese la marca del Señor. Y ahora yo quiero que usted ponga la cruz vacía en su primera marca, que es la salvación de Jesús. Yo quiero que ponga a Jesús en la primera marca de ese plan. Yo quiero que usted ponga a Jesús en el principio de su construcción. Y va a ver lo que el Señor va a hacer. Va a ver lo que el Señor va a construir a través de lo que usted va a embarcar en este día. Lo que usted va a hacer, ponga a Jesucristo primero. Ya lo traté, Señor. He tratado de que haya fruto y no ha habido. Dice el Señor, trátalo de nuevo, dice el Señor. Echa tu red al otro lado, dice el Señor. Abre tu corazón a poder cambiar la manera de empezar las cosas, porque las cosas empiezan con mi Hijo Jesús, dice el Señor.
me pones el tabernáculo, mija? ¿Ya tiene su plan hecho? Amén. Jesucristo está ahí. Jesucristo, le importa tu plan. A Jesucristo quiere que tú sientas la satisfacción en tu vida, que se ha construido y se ha hecho lo necesario. Pero lo primero que Él quiere hacer contigo es no hacerte temporal. Él quiere hacerte eterno. Y para eso no se hace de la manera que nosotros pensamos. Hoy, hermano mío, quite sus estacas y ponga a Jesús, porque Jesús va a crear una estaca nueva, una forma nueva. Y lo que tú pensabas que tu construcción, tu casa, tu lugar estaba puesto, el Señor lo va a hacer más perfecto y más mejor, porque estás construyendo algo en Él. Y lo que esté dentro se llama salvación. El Señor está llamando a aquellos que ya están en el lugar santo. Muchos nos quedamos así como el tabernáculo. Ahora puede abrir sus ojos, hermanos. Mira el tabernáculo, el diseño del tabernáculo aquí arriba. Muchos de nosotros cruzamos la puerta, que es esta, y llegamos al sacrificio del Señor en la cruz, al altar de bronce, donde se pagó en la cruz por la sangre de todos nuestros pecados. Pero muchos de ustedes no han llegado a las aguas, a bajar, a ser lavados por la sangre de Jesús. Se llama una decisión de corazón y no de mente. Se llama de una relación que nos impulsa a hacer una make a commitment with Jesus. Cruzando al lugar santo, donde caminamos en santidad, caminamos en nuestro lugar de santidad, honrando a Dios en nuestro caminar, honrar a Dios en lo que Dios nos ha mandado a hacer la luz en la diferencia, a caminar el lugar estrecho, a caminar y cruzar por ese lugar estrecho, hermanos, porque sí estamos capacitados y sí se puede. A la santidad, donde se alaba, donde se bendice el nombre de Dios, donde se declara donde están los panes y la bendición de Dios. En el altar de incienso, donde está nuestra alabanza y nuestro diario vivir. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí. El Señor no quiere que nos quedemos en el lugar del medio. Él quiere, porque ya ha roto esa cortina. El segundo velo, Él lo ha roto a través de la sangre de Jesús, hermanos. Poder llegar al arca del pacto del Señor y llegar a la intimidad del Sion en el Señor, rompiendo el velo del pensamiento de nuestras vidas. Yes, He wants you in His presence. Yes, He wants you close. Yes, you're worthy of getting close, because Jesus has paid the price. Jesus has paid the price for you to get close to God and just give Him your life to Him. Yes, He wants you. Lo que antes se tenía y no se podía hacer por la multitud, ahora se puede hacer si tú quieres hacer el momento y tu primero Jesucristo. ¿Tienes tu proyecto todavía en mente? Dios quiere hacerlo en el Sion de Él, en la fortaleza de Él, en el consuelo de Él, en el llamado de Él. Lo que tú tienes en tu corazón, Dios te lo va a anhelar. Él dice que va a cumplir los anhelos de tu corazón. Él dice que te va a dar lo que tú deseas en tu corazón, dice el Señor. Pero lo voy a hacer conforme tu salvación. ¿Por qué has empezado planes y se destruyen y vuelven a caer? ¿Por qué Él se regresa y se siente como si vuelves 2 pasos para atrás? Porque está comprometida tu salvación. Y Dios no está con eso. Dios te regresa al primer punto para que vuelvas a empezar, pero con tu salvación en tu mano.
¿Quién dice amén? And you might say, why? I need to start all over again? No. He just wants you to go back to that marker, and so you can edify the rest of the markers. Dice, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor, dice el Señor. ¿Quién dice amén? Dice, regresa a casa, hijo mío. Regresa al punto, regresa a ese lugar que tu construcción ya está hecha. Ya lo tiene hecho el Señor. Ya lo tiene hecho el Señor. Más perfecto es con Cristo. Póngase de pie, hermano mío. Gracias, Señor. Porque lo que antes era difícil, lo que antes no se podía tocar, ahora se puede tocar. En la historia de David, hubo un amigo que tocó la arca del pacto. Dice que en ese momento murió, porque su cuerpo no estaba preparado para recibir o conectarse en la intimidad tan cerca así con el Señor. Pero las buenas noticias de la palabra de Dios es que eso es posible de tocar. La arca del pacto, que es Cristo Jesús, porque ha pagado el precio más grande por nosotros, que es dar su vida por nosotros, para nosotros poder acercarnos a tocar la presencia de Dios, de poder todos llegar al Seón juntos en la intimidad y juntos en la iglesia. Y hoy, hermanos, el Señor solamente quiere empezar con la primera marca. Cierre sus ojos, hermanos míos. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos, Padre Santo. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre.